En el capítulo 2 de Hebreos, versículos 14 y 15, esos dos son los que vamos a tomar como base para nuestra prédica del día de hoy. Bendito Jesús, y así les pido que lo busquen en sus Biblias y me acompañen a leerlo juntos. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, hermanos. Vamos a estar leyendo allí. Sé que habíamos terminado hasta el 18, pero vi la necesidad de retomar ese par de versículos y de allí sacar la prédica del día de hoy. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 nos dice de la siguiente manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, y es de lo que vamos a estar hablando y enfocándonos más, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pueden sentarse. Veía, hermanos, al estar repasando esta lectura, iba a empezar el 13, de hecho tenía los versículos ya apartados y volvía y leía esto y veía esta frase que se repite en estos tres versículos: la muerte y la muerte y la muerte. Hermanos, y la muerte no discrimina, hermanos. La muerte, sea la edad que sea, estatus que tenga la persona, donde viva, no importa, esté en Estados Unidos, Honduras, donde vaya, España, mencione el país más rico que haya, la muerte no discrimina. Cuando la muerte llega, hermanos, otra cosa que la muerte hace es que no avisa también. La muerte no avisa: hoy voy por ti, hoy te toca. Entonces, nosotros vemos que esta es una realidad, hermanos, que todo ser humano tiene en común. Puede ser el más famoso que existe en la tierra y puede ser el más mendigo que usted puede encontrar en la calle. Ambos van a morir. Amén. Es una realidad que todos vamos a enfrentar un día. Y es una realidad, hermanos, que nosotros a veces platicamos con la gente y hablamos acerca de esto. Y hay personas que tratan de evitar esos temas, no quieren hablar de estos temas de la muerte. Hay gente que piensa que por mencionarla mucho va a llegar más rápido. Hay gente que dice: no la llames, no la invoques, o no hablemos de esas cosas. De esas cosas no se habla, de esas cosas no se platica. Siempre, hermanos, son temas a veces que la gente trata de evitar. Pero es una realidad que todos sabemos y en la cual debemos de meditar. Porque nosotros, si vamos a Salmos, hermano, capítulo 103 de Salmo, quiero que lo leamos. Hay algo que en ese Salmos se nos dice en 103:15 de Salmo acerca de la vida del hombre. Y nosotros vemos que en la Escritura, hermanos, esto se menciona en muchas partes. Salmo 103:15 y 16 dice: el hombre es como la hierba. Dice: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no se conocerá más. Esto nos está dando a entender, hermanos, que tenemos en esta vida nosotros la que podemos ver en personas muy llenos de vida. Nosotros podemos ver personas saludables, fuertes, haciendo gimnasio, haciendo los ejercicios que usted quiera, el deporte que usted pueda mencionar, y podemos decir que lleno de vida se ve esta persona. Pero cuando la muerte llega, no importa qué tanta ejercicio, qué dieta haya hecho o cuánto se haya cuidado, hermano. ¡Aleluya! La muerte llegará en algún tiempo, y a unos les llegará más antes que a otros. Incluso llegan niños que recién han nacido. Así es, amén. Y es una realidad que nosotros no podemos evitar, como lo vemos aquí en este libro de Salmos, que dice que la vida nuestra es como la flor del campo, como la hierba, que hoy nace, mañana se seca. Entonces, como decía, a la gente no le gusta hablar de la muerte porque en unos produce miedo, en otros produce ansiedad, en otros produce preguntas en las cuales no encuentran respuestas. Porque al hablar de la muerte, la gente siempre dice: ¿qué pasará después de la muerte? ¿Será oscuro? ¿Será una luz? ¿Será una claridad? ¿Será un olvido? ¿Será?
y causa este montón de preguntas. Entonces, para no poner este montón de preguntas a nuestra conciencia, muchas veces tratamos de evitarlo. Tratamos de evitarlo, pero nosotros como hijos de Dios no lo evitamos, lo confrontamos. Amén. Y lo confrontamos día tras día, con la seguridad y la certeza en el que ha vencido, como vemos en Hebreo. Amén. En el que ha vencido la muerte. Entonces, hay gente, hermanos, nosotros sabemos por naturaleza que a todo ser humano le aterra la muerte, le aterra el pensar que va a morir. Pero cuando nosotros pensamos en el consuelo de la vida eterna en Cristo, se nos quita. ¡Aleluya! Y hay personas atrevidas que se atreven a decir no tenerle miedo a la muerte. Pero cuando usted les dice y que le den una razón o una explicación por qué no le temen a la muerte, no encuentran fundamentos lógicos de su respuesta, por qué no le temen a la muerte. Cualquier persona en el mundo que le diga que no le tiene miedo a la muerte, pregúntele por qué. ¿Cuál es la seguridad de tener la valentía de enfrentar la muerte y saber que vas a pasar a una vida mejor? ¿Cuál es tu seguridad? Pregúnteselo y verá que no encuentra una respuesta. Pero hay gente atrevida a decir que ellos no le tienen miedo a la muerte. Y yo creo que esto es algo que todo ser humano, cuando lo piensa, le dan ciertas cositas de escalofríos en el cuerpo. Entonces, hermano, en esa realidad que todos vivimos, nosotros como cristianos, ese pequeño grupo, ese pequeño remanente de personas que hemos creído en Cristo, deberíamos de ser esos que pensamos en la muerte, pero no como el final de nuestra vida o como el castigo que espera después de la muerte. Porque, hermanos, hay otra gente que tiene el pensamiento, o decimos unos van para arriba, otros van para abajo. Otros dicen, no, yo no me voy ni para arriba ni para abajo, yo me quedo en medio. Si usted se pone a analizar la vida que tenemos, la presente, si al morir vamos abajo o arriba, ¿cuál sería el intermedio? La vida que estamos viviendo hoy. Esa es la vida intermedio, la que estamos viviendo presente hoy. Esa es. En la que estamos determinando a dónde vamos a ir a la hora de morir. En la vida presente nosotros estamos eligiendo el bien o el mal. En la vida presente estamos eligiendo o a Dios o al diablo, o con Dios o separado de Dios, o en la gloria eterna o en la condenación eterna. Esta vida presente es la intermedia, no hay otra intermedia después de la muerte. La muerte es o abajo o arriba. En la presente, si hubiera un purgatorio, es este presente, en el que estamos analizando cómo vivimos y en el que estamos escogiendo para dónde vamos, porque Dios nos ha dado a nosotros una responsabilidad de qué hacer con lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces, hermanos, en este pensamiento, nosotros como cristianos, aún como cristianos, sabiendo que vamos a morir y que tenemos una esperanza, tampoco deberíamos de tomar la muerte tan a la ligera, hermano. ¿Por qué razón? Porque debemos de recordar que la muerte es la paga por el pecado. Porque todo ser humano muere por esa causa, por el pecado. Cuando nosotros vamos a Génesis, vemos que Dios le dice que no coma del fruto del bien y del mal, en Génesis 2, 16 y 17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aleluya. Y había, hermanos, esta determinación de parte de Dios para que si el hombre comía eso, iba a morir. Y era una realidad. Y hermanos, sin embargo, vemos que la misericordia de Dios le permite al hombre seguir viviendo unos años más. Así es, amén. Entonces, hermanos, ¿cuándo ustedes creen que debió de haber muerto el hombre al pecar? Instantáneamente tuvo que haber muerto. Pero Dios en su misericordia le concedió ir muriendo poco a poco. Y así a cada uno de nosotros. Nosotros, ¿cuándo creen que merecimos morir? Desde la primera vez que pecamos, desde ese momento merecíamos la muerte. Sin lugar a tener la oportunidad de hacer algo bueno o hacer más cosas malas. Al primer pecado, muerte. Eso era lo que merecíamos. Y nosotros vemos al apóstol Pablo hablando un poco más acerca de esto en 5 de Romanos 12 y 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
no solamente porque Adán pecó, sino por cuanto todos pecaron. Todo ser humano ha pecado. Así es, aleluya. Por eso la muerte ha pasado a todos los hombres. Después dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecados. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Aunque nosotros, dice, no obstante, se reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron de la transgresión de Adán, a la manera de la transgresión de Adán, dice, el cual es figura del que había de venir. El hombre que después pecó, no pecó rompiendo un mandamiento. Entonces, aunque pecaba el hombre, no se le inculpaba de pecado, porque no rompía un mandamiento, pero había una realidad, todos morían. ¿Por qué todos morían? Porque había Dios determinado que todo hombre tenía que morir por causa del pecado. Aunque no rompiera un mandamiento dado directamente, al romper el primer Adán, el primer hombre, el mandamiento de Dios, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por ese pecado entró la muerte y después todos los hombres se convirtieron en pecadores porque también todos pecaban. Todos transgredían la ley de Dios y entonces por un solo hombre entró la muerte, abrió el camino a la muerte. Nosotros vemos que por un solo hombre abrió las puertas para el pecado y así con el pecado juntamente entró la muerte y el pecado a medida que los hombres aumentaban iba multiplicándose en la tierra. No solamente era una sola clase de pecado. El hombre de continuo buscaba hacer más y más pecados. Aleluya. Hermanos, y así comienza en un pequeño pueblo. Menos personas hay, menos conflictos hay. Más gente hay, más conflictos hay. Un solo niño pequeñito quizás no invente hacer travesuras, pero cuando se junta con muchos más, inventan muchas travesuras para hacer y así van pecando contra Dios. La maldad se multiplica entre más gente hay. ¿De qué manera Dios podría erradicar el pecado de la tierra? Exterminando a todo ser humano. Es la única manera de exterminar el pecado de la tierra. Por eso es que un día Dios va a exterminar para siempre el pecado de esa manera. Entonces, hermanos, así que nosotros, al ver esto, reconocemos y entendemos que cada segundo de vida que nosotros tenemos es un regalo de Dios. Por eso cada día que usted amanezca vivo, dele gracias a Dios porque sigue viviendo. Aleluya. Porque por el hecho de pecar nosotros merecemos la muerte. Desde el primer pecado merecía la muerte y cada vez que pecamos seguimos mereciendo más la muerte. O sea que como dice Romanos, atesoras para ti mismo ira. O sea, vamos acumulando más la ira de Dios sobre nosotros entre más tiempo pasamos sin arrepentirnos de nuestros pecados, sin convertirnos al que puede darnos vida eterna y perdonar y limpiar nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya. Eso es lo que dice Lamentaciones, que por la misericordia del Señor nosotros no hemos sido consumidos. Leemos en Isaías capítulo 6 versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Hermanos, a veces nosotros no reconocemos nuestro pecado, pero cuando nos acercamos a Dios, entre más nos acercamos a Dios, más vemos nuestro sucio pecado horrible que ofende al Creador. Y esto fue lo que experimentó Isaías. Y si usted se expone día tras día a esta palabra, a esta santa y bendita palabra de Dios, día tras día va a ver cuán pecador es. Porque entre más lee esta palabra uno, entre más profundiza en ella, lo único que va descubriendo es más suciedad de uno. Aleluya. Y por eso el diablo no quiere que nosotros nos llenemos de esto, porque sabe que al acercarnos a esa luz, vamos a ver nuestra condición.
Y vamos a ver nuestra realidad expuesta delante del Santo Dios. Entonces, este profeta Isaías experimentó la santidad de Dios, presenció la gloria de Dios y se sintió inmundo, se sintió indigno y dijo: ay de mí. Como quien dice: si todavía sigo vivo, aún sigo viviendo, aún sigo existiendo. Y eso es lo que nosotros pensamos, hermano, cuando vivimos cada día y vemos en su palabra cómo Dios tiene misericordia de nosotros, cómo no nos ha fulminado, nos ha consumido. De esos miles de rayos que caen alrededor del mundo, no nos ha caído uno a nosotros, siendo hombres de labios inmundos. Porque este varón era un profeta de Dios, era un varón fiel a Dios, era un varón que lo que Dios le mandaba decir, él lo decía, que lo que Dios le mandaba hablar, él lo hablaba. Pero cuando se presenció al Señor delante de él, se sintió inmundo, se sintió indigno, se sintió incapaz de levantar su mirada. Y aún los ángeles dicen que se cubrían el rostro cuando veían la majestad del Dios Todopoderoso. Pero a veces, hermanos, la gente en el mundo actúa como si Dios les debiera la vida, como si Dios tuviera que darles vida, y aparte de darles vida, mantenerlos ricos, y aparte de mantenerlos ricos, darles salud, y aparte de darles salud, concederle todo lo que ellos piden. Y por eso es que se han salido esa doctrina de yo decreto, yo declaro, hermanos, porque no saben quién es Dios, porque no conocen al Dios de las Escrituras, porque no conocen al santo Dios al cual nosotros le debemos reverencia. Así camina la gente por el mundo, como si Dios es aquel abuelito que está allí esperando, como ese mentado San Nicolás, que los niños le dicen: dame esto y tráeme el otro y tráeme aquello, y Dios está así: ¿cuál quieres? ¿Y qué color pides? Dios es un Dios al cual nosotros debemos de agradecer cada segundo que respiramos. Cada instante que nosotros nos despertamos y nuestro corazón sigue palpitando, misericordia de Dios, gracia de Dios, bondad de Dios. ¿Cómo nosotros, hermanos, conociendo a un Dios de esta manera, cómo nosotros podríamos ser capaces de volvernos al mundo y abandonar al Dios que hemos conocido? Si aún nosotros, buscando caminar delante de Él conforme a su voluntad, nos vemos inmundos, nos vemos sucios, nos vemos podridos, solamente podemos decir: es misericordia de Dios, que por su Hijo amado nos ha hecho aceptos delante del Padre Celestial. Por su Hijo amado, que pagó el precio que cada uno de nosotros debíamos de pagar. Así que el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento, lo único que hacían, que era recordarle al hombre algo. ¿Y qué le recordaban al hombre? Que ese animalito sin pecado cubría los pecados de ellos. Que ese animalito que no tenía ninguna deuda contra Dios, porque ese animalito no pecaba. El Antiguo Testamento les servía para esto. Por eso se habla en Hebreos que les hacía memoria y les hacía recordatorios. En 10 de Hebreos capítulo 3 nos dice de la siguiente manera: pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Eso era lo que hacían estos animalitos, memoria del pecado al hombre. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, porque no limpiaban la conciencia del hombre. Por eso, cuando nosotros vemos aquí a Jesucristo así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entendemos que Él se hizo hombre, que Él se hizo humano con una sola razón: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo.
Y no es que el diablo, hermanos, tuviera el imperio como él decidiera quién moría y quién vivía, sino que él usaba la muerte para acusarnos, para acusar al hombre. Pero Jesucristo, por la muerte, destruye la muerte. ¿De qué manera? Cuando resucita de entre los muertos. Ahí es donde hay victoria en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la sangre de estos no podía purificar al hombre. La muerte, hermanos, era el pago que se recibía por el pecado y sigue siendo el pago que se recibe por el pecado. Los animalitos recibían este pago como si ellos hubieran sido los que pecaban. Cuando estos animales se sacrificaban, se hacía un intercambio. El animal recibía el castigo como si el animalito fuera el pecador en el Antiguo Testamento. Y en el presente nosotros no recibimos esa muerte eterna, sino que Jesucristo recibió el castigo en la cruz, bajando hasta la muerte y resucitando entre los muertos. Y nosotros, por medio de él, hemos recibido misericordia. Sin Cristo, hermanos, la muerte sigue siendo aterradora para todo ser humano. Porque en Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De esa manera nos da a entender que todo ser humano tendrá que comparecer ante Dios, y todo aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida, o como decimos nosotros, que no se encuentre en Cristo, porque eso es encontrarse escrito en el libro de la vida, estar en Cristo. Porque el que tiene al Hijo, dice Primera de Juan, tiene la vida. Porque Él es la vida. Entonces, dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Habrá que rendir cuentas al Señor de los pecados. Habrá que rendir cuentas al Señor de todo lo que hayamos hecho en esta vida. Entonces, hermanos, la palabra de Dios aquí nos enseña que todo ser humano tendrá que rendir cuentas y tendrá que morir un día. Pero Jesucristo, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 28, nos amonesta o nos exhorta a los seres humanos que estamos en Él a no tenerle miedo a la muerte. Él dice en su palabra: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, si usted no cree en Dios, pero estoy seguro que cree en Jesús. Estoy seguro que si usted estudia y usted busca investigar la existencia de Jesús o el paso de Jesús por la tierra, usted lo encontrará. A todos aquellos que nos vean por las redes sociales, si hay alguno que no cree en Dios, pero cree que Jesús es real y que pasó por la tierra, Él fue el que dijo esto. Él fue el que dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo en el infierno. Él fue el que dijo de esto. Y si nosotros buscamos una persona que más haya hablado del infierno en las Escrituras, fue Jesucristo. Él fue el que más habló. Y si más habló de esto es porque Él sabía que era una realidad. Que todos aquellos que no estén en Él enfrentarán en el día que salten a la eternidad. Se puede pensar, hermanos, que la muerte es dolorosa y es por eso que a veces el hombre le teme o le tememos. ¿Qué será? ¿Dolerá mucho en el cuerpo? ¿Será una agonía fea? ¿Será algo desesperante que no encuentra alivio, que no encuentra consuelo? Se puede pensar eso, pero nada comparado con el infierno. Eso fue lo que quiso dar a entender Jesucristo. Por mucho que la muerte presente de este cuerpo duela, no se compara con la eternidad en el infierno. Entonces, y por esa realidad, el hombre no quiere pensar en la muerte, porque es otra cosa que el hombre piensa también es acerca de la muerte: se queda mi familia, se quedan mis hijos, se queda mi esposa, se quedan los carros, se quedan las casas y se queda esto, y de quién será aquello, de quién será lo otro. Y los ricos eso les preocupa mucho.
¿A quién le quedará todo lo que he trabajado? ¿Quién será el que va a disfrutar todo esto que me ha costado a mí? Y hermanos, hablando de eso también se habla de la gloria venidera que no será comparable con ninguna cosa en esta tierra. Lo más hermoso, lo más grandioso, lo más precioso en esta vida no se compara con la gloria eterna con el Señor. Aleluya. También de esto habla la Escritura. Hermanos, entonces, a los que estamos en Cristo Jesús no deberíamos temer a la muerte, porque Él ha vencido a la muerte. Él venció a la muerte, destruyó a la muerte por medio de la misma muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, como dice en Hebreos ahí 2:14 y dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué nos enseña esto también, hermanos? Porque el hombre, para no morir, alargar sus años en la tierra, huye de un lado, busca un lugar donde se tenga una mejor vida, busca los mejores medicamentos, hace las mejores dietas, trata de vivir lo más saludable posible por lo mismo, porque quiere alargar sus años en esta tierra. Y así hay muchas cosas que toman pastillas para no envejecer, tratamientos contra el envejecimiento, cirugías, y que se cambian y que ya no quieren arrugas por acá y se las quitan, y no quieren canas, se las pintan, y el hombre hace cuánta cosa, hermano. Y hay una realidad, hermanos, que usted haga lo que haga, los años le siguen cayendo encima. Amén. Si usted tiene 50, usted se haga la cirugía que se haga, sigue teniendo 50. Si usted tiene 60, se quite las arrugas que se quite, sigue teniendo 60. Aleluya. Se podrá ver exteriormente un poquito más joven, pero interiormente su corazón le faltan más palpitidos cada día que va pasando, un palpitido menos que le queda. El motor viejo, los pulmones, cada día que va pasando, es un respiro menos que le queda. Un día menos de vida. Así que, por eso cuando usted está en Cristo, usted analiza todas estas cosas y se pone a pensar, ¿de qué me sirve todo esto de afuera? Aleluya. Lo más importante para cada ser humano no es cuándo moriremos o dónde moriremos, cómo estamos nosotros a la hora de la muerte. Eso es lo más importante. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hemos atesorado? ¿Hemos hecho tesoros en el reino de los cielos o hemos únicamente preocupado por hacer tesoros en la tierra? Porque de eso también habla la Escritura. Dice que hagamos tesoros donde el ladrón y la polilla no llegan. Y habla de estar en Cristo, hermanos, de estar en Cristo. Y obviamente el estar en Cristo nos moverá a hacer otras cosas más. Entonces, vemos también que habla en 6:23 de Romanos que la paga del pecado es muerte. Pero hermanos, cuando vemos ese versículo, hay algo curioso allí, que hay dos cosas que menciona. 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero hay otra frase que dice más adelante. ¿Para quiénes la paga del pecado es muerte solamente? Para los que están sin Dios. Y en este cuerpo obviamente la recibiremos esa paga del pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esa confianza es la cual nosotros confiamos, hermanos. Y hermanos, y tenemos aquella certeza y aquella seguridad que el acusador no podrá acusarnos más. Porque si vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 33, si no me equivoco, vamos a ver. 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. A los escogidos de Dios, ¿quién los va a acusar? Dios es el que justifica. Y hermanos, cuando nosotros vemos en la Escritura, al diablo se le dan muchos nombres, pero también tiene el nombre de acusador. Nosotros vamos a Apocalipsis y quiero que veamos. En Apocalipsis, capítulo 12, 10, se menciona al diablo como el acusador. Aleluya. 12, 10. Dice,
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese acusador ya no nos acusa más. Ese acusador no puede venir a acusarnos con que vas a morir porque eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Ese acusador, cuando ese acusador viene a decirnos vas a morir, nosotros podemos decirle: pero en Cristo tenemos vida eterna. Pero en Cristo nos espera la gloria por los siglos de los siglos, porque Él resucitó de entre los muertos. Aleluya. Poderoso. Y por esta razón, el apóstol Pablo decía esa frase: para mí el vivir es Cristo. O sea, yo mientras vivo para agradar a Dios, vivo para hacer la voluntad de Dios, porque para mí el morir es ganancia. Aleluya. Entonces, hermanos, porque él sabía que había un acusador acusándolo de que de todas maneras moriría. Y hermanos, si usted a veces predica en las calles y le habla a la gente de que la paga del pecado es muerte, le dicen: pero tú también vas a morir. Pero nosotros podemos decirle lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. ¿Qué es para ti entonces el vivir? ¿Y qué es para ti el morir? ¿Qué significa para ti que vas a morir un día? ¿Qué significa para ti que vives hoy? Para nosotros debe significar que vivimos para Dios. Aleluya. Y el morir es ganancia. Ganancia en Cristo. Porque, hermanos, a veces sucede esta cosa cuando se les predica a la gente que la paga del pecado es muerte y que Dios determinó que todo ser humano debería morir por causa del pecado. Dicen: tú también vas a morir. Nosotros debemos de citar estos versículos entonces. Amén. Porque el acusador dice que acusaba a los hijos de Dios con la muerte. Y a ese fue que venció Jesucristo. Porque ahora en Cristo no nos puede decir vas a morir, porque no moriremos eternamente. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tienes al Hijo de Dios, tienes la vida eterna. Y si no tienes al Hijo de Dios, no tienes vida. Y esto lo vemos en 1 de Juan 5, 14 en adelante, si no me equivoco. Vamos a leer otro versículo, primeramente Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 2, versículo 6 nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacen, busca gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a quién? A la verdad, sino que obedecen a la mentira. Hermanos, nosotros no podemos decir que estamos en intermedio, no obedeciendo a la verdad, pero tampoco obedeciendo a la mentira. La Biblia dice que el que no obedece a la verdad obedece a la mentira. Así que, hermanos, nosotros el llamado por medio de este pasaje es para no tener miedo a la muerte y estar seguros que a la hora de nosotros morir, nuestra alma va a la presencia del Señor, es de recibir a Cristo. Y hermanos, hay seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, la gente a veces dice: no, es que yo voy a saber si voy para el cielo o voy para el infierno cuando me muera. La Biblia no enseña esto, hermano. La Biblia no enseña cuando mueras sabrás dónde irás. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Palabra de Dios. Él así lo dijo, hermanos. Y cuando nosotros vemos aquí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 en adelante, vamos a leerlo, dice, leemos del 11 adelante, dice: y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Si tenemos a Cristo, esta vida eterna está en Él. Y si no estamos en Él, tenemos vida. Ahora dice el 12, 5:12. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Leemos el 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para los que creemos en Cristo Jesús, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Así que, hermanos, Jesucristo venció la muerte, como dice en Romanos. Así que por cuanto los hijos, o sea, los que íbamos a ser hijos de Dios, que Dios desde la eternidad había determinado que fuéramos hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Jesucristo, participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por Él, por Jesucristo, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesucristo debería ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, porque los otros sacerdotes no eran fieles, siempre fallaban, siempre pecaban, siempre transgredían la ley. Ellos únicamente intercedían por medio de los animales. Ellos no podían sacrificarse a sí mismos por nosotros, pero Jesucristo sí. Sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si nosotros somos tentados, hermanos, Jesucristo puede socorrernos. Él puede ayudarnos en cualquier tentación que tengamos, cualquier mal pensamiento que venga a la mente. Nosotros en el nombre de Jesús podemos reprenderlo. Amén. Porque recordemos, hermanos, que las tentaciones no son pecados. Los pensamientos que llegan a malos pensamientos no son pecados, son tentaciones. Así es, amén. Y las tentaciones, esas son las que nosotros podemos reprender en el nombre de Jesús. Amén. Podemos decir claramente, Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Que el Señor reprenda esos malos pensamientos. Porque con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Cualquier deseo de la carne que venga, Amén. Gloria a Dios. son tentaciones, no son pecados, y podemos reprenderlo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que, hermanos, nosotros no somos ni deberíamos de ser los que tememos a la muerte, sino de aquellos que confrontamos la muerte como una realidad que todos tendremos, pero entendiendo también que por esa muerte que nos va a llegar un día es el testimonio de Dios testificando que somos pecadores Amén. y necesitamos de Cristo. Dios les bendiga.